La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema de la salud? Por eso en el Telematutino 11 los viernes lo dedicamos y hoy nos sentimos muy honrados con la participación de una doctora eminente, la doctora Jane Méndez. Está de visita en el país en un congreso, vamos a hablar de eso. Ella es oncocirujana y es directora, jefa de cirugía de seno de Baptist Health Miami Center Cancer Institute, pero con una formación en Harvard, en el Sloan Kettering, y con ella vamos a aprender mucho del cáncer de seno. Doctora, muy honrados de contar con su participación y agradecemos a las personas que sirvieron de intermediario para que hoy usted esté aquí con nosotros. Un placer estar con usted, señor Ramón. Doctora, el cáncer de seno sigue siendo uno de los más importantes o el número uno en el caso de la mujer. Sí lo es. Es el cáncer número uno en la mujer y la segunda causa por muerte de cáncer en la mujer. Así que es ciertamente muy importante para todos nosotros. Y anteriormente, eso era una especie como de sentencia de muerte. Hace, qué sé yo, 10 o 20 años una mujer le decían, usted tiene cáncer de seno y ya. Pero la medicina ha avanzado. Hoy en día siempre se recurre a la cirugía de la mastectomía o hay tratamientos alternativos en algunos casos, en algunos estadios que el tumor no esté tan avanzado. Es increíble cómo evolucionó el tratamiento de cáncer de mama. Llevo en eso 30 años y es increíble ver. Comenzó jovencita. Oh, sí. Así que es interesante ver cómo evolucionan las opciones, los tratamientos, ese tratamiento multidisciplinario. Hoy día no es una sentencia de muerte. Hoy día, si hay detección temprana, que es lo que abogamos, esperamos un 99% de sobrevivencia a los 10 años. 99%. 99%. Pero si se detecta a tiempo. Si se detecta a tiempo. Por eso la clave es la detección temprana. Así que por eso es que me encanta la oportunidad de diseminar la información. Pues si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Así que la prevención es lo número uno. Así que mientras más personas se hagan los estudios de detección, más temprano lo podemos detectar y tenemos muy buenos resultados hoy día. La detección, siempre se ha dicho que la primera es el simple toque de los senos para determinar algún tumorcito, ¿no? Eso funciona todavía. Todavía exhortamos que todas las mujeres hagan su autoexamen, porque ciertamente si uno no conoce su cuerpo, como uno va a detectar si hay algo cambiado, esperar una vez al año, ver su doctor de cabecera o hacerse su mamografía o sonografía. Así que uno estar consciente de su cuerpo es muy importante de este proceso y así uno puede buscar la ayuda médica. Así que sí exhortamos que todo el mundo se autoexamine. A la vez que el mamograma, ultrasonido, se debe hacer a partir de los 40 años anualmente. A partir de los 40 A partir de los 40 años anualmente, para aquellas mujeres que tienen antecedentes de familia u otras condiciones que aumentan su riesgo en una conversación, pues ese se requiere antes de los 40, pero esas son las recomendaciones para esa detección temprana. Y ya, detectado tempranamente, casi hago la pregunta, ¿se hace la mastectomía o se puede acudir a la, qué sé yo, radioterapia o quimioterapia? Sí. Así que me gusta discutir con los pacientes cuando llega el momento que hay 4 herramientas principales para curar el cáncer de mama. Y tratemos de personalizar el tratamiento adecuado basado en la edad del paciente, basado en el estadio que está el cáncer del paciente y lo que desea hacer el paciente, porque obviamente es una conversación. Pero si el punto de vista quirúrgico, una opción es la mastectomía y la otra es la conservación de la mama, que es hacer nada más una lumpectomía y remover parcialmente el tumor y combinarlo con radiación. Y algunos pacientes, dependiendo de nuevo del estadio, pueden que se beneficien de quimioterapia, pero eso no es para todos los pacientes necesariamente. Y hoy día, uno de los avances más importantes ha sido ese entendimiento de la biología. Pues no todos los cánceres de mama son iguales. Algunos que responden al estrógeno y otros que no. Y otros que tienen otras características especiales que tenemos tratamiento. Estrógeno es la hormona femenina, ¿no? Correcto. Así que para esos pacientes que tienen esos tumores que responden al estrógeno, podemos brindarle algo que se llama la terapia endocrina, que es bloquear o suprimir
esa producción del estrógeno en el tejido mamario, para así evitar que el cáncer vuelva. Para aquellas mujeres que no tienen esa característica, no es algo que le va a beneficiar. O sea que esa personalización del tratamiento es clave y hay que individualizarlo para el paciente y lo que desea el paciente. Y también en este renglón hemos tenido mucho avance en los exámenes genéticos y podemos también ver si el cáncer es producto de una mutación genética que tiene el paciente. Pues no tan solo nos ayuda a identificar y tiene implicaciones para el tratamiento, sino también para la prevención. Y en los casos de mutación genética, yo imagino que los descendientes deben también, las hijas deben, Totalmente. las nietas deben de... Sí, hay que recalcar, sin embargo, que nada más 5% de los pacientes con cáncer de mama es que identificamos una mutación. La gran mayoría de los cánceres de mama ocurren esporádicamente, 85%. Así que la gran mayoría no son por razones genéticas y 10% son por razones que hay un antecedente familiar, pero una mutación que podemos identificar. Así que en esos pacientes que hay una mutación genética, así es muy importante que los otros miembros de la familia se hagan el examen genético. ¿Por qué? Pues entonces podemos prevenir. Dependiendo de la mutación que se identifique, son entonces diferentes renglones que nos tenemos que preocupar. Pero sí, los avances han sido tan y tan increíbles que no es ya una sentencia de muerte ni para el paciente ni para su familia. Pero ese tipo de enfermedad, por ejemplo, en el hospital de ustedes que es de primer nivel, es multidisciplinario, ¿no? Es decir, completamente. Pues yo no puedo hacer todo el trabajo solo como cirujano. Pues obviamente necesitamos el componente de radiación, el componente de los oncólogos de medicina, de la terapia endocrina, inmunoterapia, algunos pacientes la quimioterapia, a la vez que queremos maximizar la cura, pero a la vez tenemos que mantener la calidad de vida. O sea que ese plan de tratamiento es diferente para cada paciente. Al igual que usted ha experimentado cáncer en su vida y su familia. Y eso también define cómo uno va a reaccionar al diagnóstico. Algunas pacientes quieren ser bien agresivas y otras quieren ser minimizar lo que tienen que hacer para la cura. Sé que es una conversación muy larga que uno tiene que tener con el paciente. El médico tiene que decir los pros y los contras de cada tratamiento. Total, porque uno como paciente tiene que estar educado en sus opciones, pues ¿cómo voy a saber? Y con ese conocimiento a la misma vez, a la vez que uno entiende un poco mejor su pronóstico, las opciones que tiene y también cómo uno se siente, eso entonces define cuál va a ser el tratamiento para ese individuo. O sea que es una decisión muy personal. A veces no puedo predecir cómo es la que la paciente va a reaccionar o lo que va a decidir, pero es lindo poder brindar a ese paciente con las opciones que tienen para que haga lo mejor para su salud. Pero también debe ser difícil para el médico recomendar una vía y esa vía no dé los resultados y entonces haya que cambiar el tratamiento. Eso debe ocurrir con cierta frecuencia. Pero lo peor es lo siguiente: cuando sé que es algo curable, alguien tiene etapa temprana y decide no recibir tratamiento. También. Eso es bien difícil, porque sobre todo mujeres jóvenes que por ideas incorrectas o información o poca información toman decisiones que no son las mejores para su salud. Y eso duele más que alguien recibir tratamiento y que no tenga el resultado que uno esperaba. A veces ocurre que se van por la medicina natural y... Sí, y no hay problema con la medicina natural una vez complemente el tratamiento tradicional. Pero hoy día muchas personas no quieren recibir el tratamiento tradicional y quieren nada más tratar lo natural, y desafortunadamente al fin veo yo los resultados al fin del día, cuando muchas veces entonces ya se presenta una etapa mucho más avanzada, que ya entonces no tenemos tantas opciones y el pronóstico no es tan bueno. Doctora, usted mencionó la inmunoterapia. Yo conocí ese tratamiento hace 10 años, era experimental, pero ya es un tratamiento que se da. Explíquele al público en qué consiste la inmunoterapia.
Bueno, ya que hemos entendido mucho más de los diferentes tipos de cáncer y las características de los tipos de cáncer, al igual que algunos cánceres también tienen componentes genéticos, podemos enfatizar ese tratamiento que es mucho más específico, usualmente monoclonal, que actúa en una característica muy especial de ese tumor. Usualmente la inmunoterapia, como es tan específica, se tolera muy bien, con muy pocos efectos secundarios, y como está basado en la biología, tiene efectos que perduran y son muy eficaces. Así que en general la inmunoterapia ha revolucionado lo que hacemos. Muchas veces la inmunoterapia se continúa por muy largo tiempo, provisto el paciente lo esté tolerando bien y provisto no tengan efectos secundarios. Así que ha sido una gran adición. ¿Todo paciente califica para la inmunoterapia? No, porque está basado en características específicas que el tumor pueda tener. Así que diferentes tipos de cáncer verificamos ciertas características para ver si hay algún tipo de inmunoterapia que se aplique para ese paciente, pero no es para todos los diferentes tipos de cáncer, no. Con su permiso, doctora Mendy, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. No, gracias. Retornamos porque ahora es que nos quedan temas de interés con relación al cáncer de seno y la cirugía y todo esto con esta brillante especialista en esa área. Continuamos con la doctora Jane Méndez. Ella es jefa de cirugía del seno en el Baptist Health Miami Cancer Institute, una institución muy conocida por los dominicanos que tienen seguros médicos internacionales. La doctora está en República Dominicana participando en un evento del cual vamos a conversar. Pero doctora, ya como cirujana, es decir, hay casos en los cuales ya definitivamente es la extirpación del seno o de los dos senos, eso ya es inevitable. Y ahí entra usted. Sí, ahí entro yo. Y también si hay que hacer extirpación del seno, el cirujano plástico, para hacer la parte reconstructiva también. Porque ciertamente si es necesario hacer la mastectomía, hay que discutir con el paciente qué ellos quieren hacer para ese proceso reconstructivo, o si no quieren ninguna reconstrucción y quieren quedarse planas, que de hecho es un movimiento que ha tomado auge en los Estados Unidos. Muchas mujeres hoy día deciden que no quieren tener reconstrucción. O sea que es un proceso explicar al paciente. Yo creo que aquí es contrario, aquí la gente quiere reconstrucción, las mujeres. Y sí, porque de hecho hay un aspecto cultural. Y es interesante comparar, yo estuve parte de mi carrera en la ciudad de Boston y en Miami ya nada más 2 años en Miami había hecho más reconstrucciones que la había hecho en 5 años en la ciudad de Boston. Así que ese aspecto cultural es muy importante, exacto. Pues parte de diferentes otros tipos de cánceres, la mama es parte de la imagen de la mujer. Y ciertamente es un componente psicológico muy importante que no podemos ignorar como parte del tratamiento y la discusión. Y hoy día tenemos muchas opciones también reconstructivas. Así que nuestros cirujanos plásticos, desde el punto de vista de nosotros, tomamos en consideración factores anatómicos y factores oncológicos para ver, porque hoy día en algunas mujeres podemos preservar el pezón y la areola como parte de la mastectomía. O sea que así desde el punto de vista cosmético resulta en un resultado muy superior para la mujer si puedo preservar todo y poner el implante o el expansor. Y también hay reconstrucciones que se pueden hacer con el propio tejido de la mujer, una reconstrucción autóloga. O sea que las opciones son ilimitables, pero todo depende de la condición de la paciente, el cuerpo de la paciente y los factores oncológicos que tenemos que tomar en consideración. Doctora, y cuando hacen la mastectomía que extraen ganglios y resulta que en la biopsia hay ganglios infectados, ¿qué pasa ahí en ese momento? El manejo de la axila es muy importante. Y la razón por la que se revisan los ganglios es porque tenemos que ver en qué estadio está el cáncer. Obviamente el cáncer de mama, el primer lugar donde se riega o se metastasiza es debajo del brazo. Así que tenemos que revisar esos ganglios para ver que no se haya regado ahí. Porque si se ha regado debajo del brazo, entonces nos tenemos que preocupar si se ha metastizado distante a otra parte del cuerpo. El primer lugar donde se riega el cáncer de mama distante es los huesos, seguido por el hígado, los pulmones o el cerebro. Y también depende del tipo de cáncer que sea, donde usualmente se metastasiza. Así que ciertamente cuando llegamos a ese nivel,
y se ha regado ya el ganglio, hay que remover todos los ganglios, hacer un vaciamiento axilar, lo que entonces puede causar en el futuro lo que se llama linfedema o inflamación del brazo en un aproximado 20% de los pacientes. Así que sabemos que eso puede impactar la calidad del paciente inmensamente. Así que hoy día, a menos que sea 100% necesario, no vamos a remover todos los ganglios para esa paciente. Cuando está el ganglio, ¿qué estadio se define eso? Usualmente, dependiendo del tamaño del tumor, puede ser estadio 2 o estadio 3. El estadio se basa usualmente en el tamaño del tumor, si los ganglios están envueltos o no, y por último, si se ha regado o no, si está metastizado. Si ya está metastizado en otra parte del cuerpo, más allá de la axila, es una etapa 4. Y si está metastizado a la axila, dependiendo del tamaño del tumor, puede ser etapa 2 o 3. Así que, pero la clave, señor Ramón, es detección temprana. Exacto. Porque si no se ha metastizado los ganglios, no tenemos que tener esta conversación más extensa. Pero ya en los casos de etapa 4, ya la supervivencia disminuye de forma importante, yo imagino, ¿no? Cuando ya hay metástasis a los huesos o al cerebro, como usted señala, obviamente es un caso ya de verdad complicado. Curiosamente, el pronóstico de los pacientes en etapa 4 ha mejorado también muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tratamientos para enfocar la biología del tumor. Hoy día hay más de 1 millón de pacientes viviendo con etapa 4 en los Estados Unidos. Por ejemplo, si se han metastizado los huesos, tenemos muchos tratamientos para mantener ese metástasis bajo control. Por ejemplo, quimioterapia. Exactamente. Y por ejemplo, si es en la espina dorsal, se puede hacer radioterapia enfocada, que tenemos en nuestro centro lo que se llama el Gamma Knife, que podemos enfocar el tratamiento directamente donde está esa lesión en la espina dorsal, en el hueso. ¿Okay? O sea que requiere ese tratamiento multidisciplinario aún en etapa 4. En etapa 4, usualmente no hay un rol necesariamente para cirugía como tal, pero sí entonces es más importante el aspecto oncología de medicina y de radiación para mantener la calidad de vida del paciente y minimizar los efectos secundarios del tratamiento. Pero hoy día, gracias a la ciencia, a la tecnología, aún en etapa 4, también podemos tener un pronóstico que es adecuado para el paciente. Esas son buenas noticias. Muy buenas noticias, pero yo creo que es un testamento a la ciencia, la tecnología, los ensayos clínicos, que muchas mujeres han donado su vida, su tiempo para participar en ensayos clínicos en ayuda a avanzar la ciencia, y ciertamente oportunidades como esta, que diseminamos la información a muchas otras personas para que se puedan beneficiar, y seguimos obviamente informando al público para llegar donde estamos hoy día. Doctora, ¿juega algún papel el tipo de alimentación, el estilo de vida, el tema del tabaco, del alcohol, en prevenir ese y todos los cánceres? Sí, es un rol muy importante. Cuando vemos a los factores de riesgo de cáncer de mama, se pueden dividir en 2 categorías: aquellos que no se pueden modificar y aquellos que podemos modificar. Y yo creo que el impacto mayor que podemos hacer es los que podemos modificar, incluyendo dieta, alimentación. ¿Cuáles son los que no se pueden modificar? Los que no se pueden modificar, número 1 y número 2, factores más importantes de cáncer de mama en la mujer: la edad, porque a medida que aumentamos en edad, aumenta la incidencia del cáncer de mama, y número 2, el ser mujer, que no lo podemos controlar. ¿Okay? Así que esos 2 no son modificables. Ahora, cuando uno tiene antecedentes de familia, cuando uno tiene una mutación genética, cuando uno tiene condiciones patológicas de alto riesgo que predisponen a mayor riesgo de cáncer de mama, personas que han estado expuestas a radiación como Chernobyl o Hiroshima, que esos son explosiones atómicas. O sea que eso sí no se puede modificar. Pero las que podemos modificar está la alimentación, el ejercicio, el cigarrillo, el alcohol,
el uso de hormonas o terapia hormonal, que eso es algo que también muchas mujeres se quieren mantener jóvenes con la menopausia. Sé que eso es un tema de discusión muy importante en este tema. Pero ¿puede provocar cáncer el tratamiento hormonal? Hay muchos estudios que han cuestionado el uso crónico del reemplazo de terapia hormonal, sobre todo en la menopausia, y cómo eso puede impactar el riesgo de cáncer de mama. Hoy día, si es posible, tratamos de evitar el uso crónico, digamos más de 10 años, porque sabemos que es un factor de riesgo que aumenta el cáncer de mama, ¿okay? Pero a la misma vez, un uso limitado, porque uno tiene síntomas y quiere mejorar su calidad de vida, eso no es tan problemático. Pero este es un área de mucho interés, pues muchas mujeres hoy día quieren mantenerse jóvenes y con la densidad ósea, quieren estar más atentas en todos los aspectos de la vida social, y quien no quiere verse más joven, que tener más vitalidad. Pero eso es una conversación que tenemos que tener acerca de los riesgos y los beneficios de ese reemplazo hormonal. Y de mi punto de vista trato de informar a las pacientes del posible riesgo cuando les evalúo y discutimos el riesgo de cáncer en esas circunstancias especialmente. Pero aparecen cánceres en caso de mujeres jóvenes. Sí. Interesante que me hace esa pregunta, porque hemos visto un aumento en las mujeres con cáncer de mama en el renglón de 45 y menores, hasta el punto que hoy día, de hecho este mes, hemos abierto un programa que se va a enfatizar en mujeres jóvenes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque son asuntos muy diferentes que cuando una mujer se diagnostica ya en una edad más avanzada. Por ejemplo, cómo reintegrarse en la vida social. El componente genético es mucho más importante para discutir, porque mientras más joven se diagnostique la paciente, mayor predisposición a una mutación genética, lo tenemos que revisar. También la fertilidad, cómo van a preservar la fertilidad si no han tenido hijos y no tienen familia. También el aspecto de la imagen, el aspecto psicológico, porque uno no se espera que se va a diagnosticar con cáncer de mama a una edad tan temprana. O sea que son asuntos y preocupaciones muy diferentes que nos tenemos que enfocar. Pero sí hay un aumento, y también acá en la República se ha visto ese aumento en las mujeres más jóvenes siendo diagnosticadas. Y usualmente la biología puede ser de las más agresivas, que usualmente el que se llama el triple negativo, que usualmente el que no responde a las hormonas, así que es un poco más difícil de cómo tratarlo específicamente, pero sí estamos en un área de mucho interés que tenemos que seguir investigando para ver cómo vamos a maximizar la cura para las pacientes más jóvenes. Pero doctora, es raro, pero hay casos de hombres que tienen cáncer de mama. También 1% de los cánceres de mama lo vemos en los hombres. Y estadio por estadio tienen el mismo pronóstico que una mujer con cáncer de mama. Ciertamente no hay la misma concientización acerca del cáncer de mama en el hombre como lo hay en la mujer, pero aquellos hombres que tienen una mutación genética que los predispone, como el BRCA1 o el BRCA2, que sabemos que también puede causar cáncer en el hombre de mama, deben estar al tanto y conocerlo antes en sus familias, para así, si hay una predisposición, poder tomar acción. Pero lo hemos visto, y en los últimos años también hemos visto un aumento en el cáncer de mama en el hombre. Usted está participando acá en un 4º Congreso Latinoamericano de Mujeres Líderes en Oncología. ¿En qué consiste? Esa es una conferencia muy excitante, todas estas mujeres de toda Latinoamérica que han venido a presentar. Oncólogas, así bien para obviamente seguir exponiendo todos estos avances que hemos discutido para ver cómo podemos continuar beneficiando a nuestros pacientes en Latinoamérica. Y yo creo que Latinoamérica tiene de por sí ciertos retos, ya que somos una mezcla. Somos una mezcla de todas las culturas que vinieron de Europa, de África y nuestras culturas indígenas.
Así que desde ese punto de vista, aparte de la ciencia, nosotros como cultura tenemos algo muy especial que tenemos que enfocarnos. Así que va a ser lindo ver lo que surge en esta conferencia y todo lo que vamos a aprender para continuar tratando a nuestros pacientes en Latinoamérica. Doctora, y una mujer dominicana que disfrute de un seguro médico internacional, ¿qué hace para poder tratarse en el Bati Health South Florida? Pues aquí tenemos la dicha de tener una gerente regional, se llama César Fermín. Tenemos una oficina que está aquí en el estudio, que se conoce a la mitad de la República Dominicana. Y es obviamente contactarse con nuestra oficina aquí en Santo Domingo. Tenemos otra oficina también en Santiago. Así que aquí estamos para servirles. Tenemos muchos pacientes dominicanos, estamos muy cerca. Y es lindo poder proveer ese servicio y obviamente los tratamientos a nuestros pacientes dominicanos. Así que César está siempre disponible y es una joya que tenemos aquí en la República Dominicana. Yo que me he atendido en Houston y mi esposa, que es tan lejos porque requiere 2 vuelos, Miami está a tiro de hora y media. Eso es muy fácil llegar. Tratamos de coordinar todo de una manera eficiente para nuestros pacientes que vienen de renglón internacional, pues conocemos que es una experiencia diferente. A veces los tratamientos requieren un poco más de tiempo, así que uno se tiene que quedar o alojar en Miami por algunos tiempos, pero podemos facilitar todas esas cosas también. ¿Ustedes tienen facilidades hoteleras en la zona? Hoteleras, alojamientos, apartamentos, todo lo que fuera necesario. Tenemos representantes internacionales que son muy amables y tratan de coordinar todos esos convenios. ¿Por qué? Porque ya de por sí el pasar por una experiencia de cáncer es algo que uno no quiere. Y si lo podemos hacer de alguna manera, algo más agradable o menos frustrante, ese sería nuestro objetivo. Magnífico, doctora, le agradecemos muchísimo en todo lo que va. Usted es una gran comunicadora. Yo no le diría, gracias por la oportunidad. No quisiera ser paciente, pero yo imagino que ser paciente suyo debe ser algo agradable, porque se ve que usted es de los médicos que se sienta, transmite empatía, y eso es muy importante, uno tener una empatía con su médico en una enfermedad de esa naturaleza. Para mí eso es muy importante y me pongo en la posición del paciente. Pues si desconozco lo que me está ocurriendo, ¿cómo voy a poder tomar decisiones? Así que para mí eso es lo número 1. Muchísimas gracias, doctora Jane Méndez, que tenga una feliz estadía, que nos visite con frecuencia, y le agradecemos en todo lo que vale, y a Yubelki y las personas que nos sirvieron de intermediario para contar con su participación en la única entrevista que va a dar en República Dominicana. Muchísimas gracias, un placer, ¿ok? Hasta luego. Exactamente, muchísimas gracias. Amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial, pero retornamos ya a la recta final del Telematutino 11.